Bien, el tema que vamos a desarrollar se llama reacciones químicas. Ahí tú ves bien la pantalla, el tablero. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, dentro de lo que son las reacciones químicas, una reacción química, las reacciones químicas tienen dos partes básicamente, lo que son la parte de reactivos y el producto. ¿Sí? Son los dos tipos de reacciones en la cual una reacción tiene dos partes, los reactivos y los productos. Entonces, por ejemplo, si yo enuncio dióxido de carbono más agua, y después de la flecha, siempre entonces viene el producto. C6, H12, O6 más oxígeno. Esta es la reacción química de la fotosíntesis. Como ves entonces, para los reactivos, ¿quiénes son? Dióxido de carbono, agua. ¿Qué producen? Como producto entonces está la molécula de glucosa más oxígeno. Entonces, todas las reacciones químicas, hay muchas en las cuales se dan a nivel metabólico en nuestro cuerpo, hay cualquier cantidad de reacciones, pero también químicamente en los ecosistemas, en un laboratorio, se dan reacciones químicas. Entonces, esas reacciones químicas tienen dos partes, los reactivos y los productos. Bien, el tema que vamos a también tocar hoy, en conjunto con las reacciones químicas, son reacciones exergónicas. Es decir, reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. Las reacciones exergónicas son aquellas, ex significa liberar, o sea, en las cuales liberan calor. Y las endergónicas son aquellas que necesitan, para poder cumplirse, una fuente de calor. Y también vamos a tocar un término que se llama reacciones acopladas, es decir, en la cual las dos participan. Bien, vamos entonces a una proyección, un PowerPoint que tenemos por aquí para explicar más detalladamente eso. Ok, Cano, indícame si se proyecta bien, por favor. ¿Sí? Léeme Sí, se el ve. título. Biología, Ciencia y Naturaleza, segunda edición, capítulo 6, flujo de energía en la vida de una célula. Perfecto. Vamos a analizar este esquema que está aquí, esta imagen. Observa ahí el montonón de personas que están haciendo, ¿verdad? Están corriendo, están haciendo ejercicio. Pero para tener esa facultad, para poder hablar, dormir, caminar, correr y hacer cualquier actividad física, nuestro cuerpo, nuestras células necesitan de algo que se llama energía. Entonces, ese tipo de energía, ya ven, Steven, un momento. Está bien. Disculpa, Esteban. Ok, dentro de lo que son entonces esas reacciones, las células necesitan de energía y esa energía de alguna forma tiene que llegar a nuestro cuerpo. Pero ese tipo de energía se logra bajo ciertas reacciones químicas en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver los términos de qué es energía y qué es una reacción química relacionado a nuestro cuerpo o a nuestro organismo. Primero tenemos que ver qué es la energía. La energía dice que, basado en lo que nosotros tenemos, en la ley de la termodinámica, se describe como los seres vivos utilizan la energía de la luz solar para crear condiciones bajo entropía de la energía de la vida. Específicamente ese párrafo está hablando de células vegetales cuando necesitan de la luz solar para poder realizar el proceso de fotosíntesis, que es la fórmula que explica acá. Entonces, la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Y el trabajo es una fuerza que actúa sobre un objeto que hace que éste se mueva. Entonces, la energía química impulsa todas las reacciones en la vida. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Hay dos tipos de energía, ¿sí? La energía cinética y la energía potencial. ¿Cómo se diferencia? Bueno, sencillo. La cinética
es la que está básicamente, que tiene un tipo de movimiento. Por ejemplo, la luz del sol, el calor, la electricidad, los movimientos de grandes objetos, eso genera un tipo de energía, en este caso cinética. La potencial es la que está almacenada. Almacenada, entiéndase que está como comprimida. ¿Sí? Por ejemplo, una batería de un carro tiene energía comprimida ahí. Entonces, esa es una energía potencial. La batería de los celulares, eso almacena un tipo de energía potencial ahí. Bien. Dentro de lo que es la ley de la termodinámica, entonces se aplican para explicar el movimiento de lo que es el manejo de energía, porque al igual que la materia no se destruye, solamente va a transformarse o va a cambiar de forma o pase de un organismo al otro. En termodinámica, basado en lo que es electricidad o la energía, es igual, no hay destrucción, solamente cambia de forma. Por ejemplo, cuando ocurre la fotosíntesis, la primera incidencia o lo que menos que se va a usar la planta es la energía lumínica, pero la energía lumínica entonces, la hoja, específicamente el cloroplasto, o sea, la clorofila, transforma esa energía lumínica y la transforma a energía química, que entonces lo que se produce es esa molécula de glucosa, que es la que le da la fuente de energía a las plantas. Entonces hay dos leyes básicas. La primera ley de termodinámica que dice que la energía no puede quedarse ni destruirse. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la segunda ley que dice que cuando la energía se convierte de una forma a otra, disminuye la cantidad de energía útil. Bien, aquí hay unos ejemplos de por lo menos estos esquemas de un automóvil, cómo se desplaza, cómo se va utilizando la energía. Vámonos entonces a lo que es una reacción química. ¿Cómo influye la energía en las reacciones químicas? Que es el tema principal de hoy. La naturaleza de las reacciones químicas existen dos tipos. Lo que mencionábamos, la reacción exergónica, que libera energía, la reacción endergónica, que requiere un aporte de energía. Es decir, que para que esa reacción se dé, necesita que alguien le dé energía. Y luego las reacciones acopladas, que son las que enlazan las reacciones exergónicas y endergónicas. Es decir, acoplado es que existen reacciones en las cuales, para que se dé el proceso, tiene que haber primero una reacción exergónica y luego una endergónica, o viceversa, para que entonces una a la otra se ayude. Eso es una reacción acoplada. Y eso lo vamos a explicar ahorita más adelante. Bien, aquí está lo que es el esquema de una reacción química, ¿verdad? En la cual se necesita, la clave de esto es la flechita. Lo que está antes de la flecha son los reactivos y lo que está después son los productos. Vamos a ver entonces en qué consiste una reacción exergónica y una endergónica. Las reacciones se pueden clasificar en base a estos dos tipos, exergónica y endergónica. La exergónica libera energía. Entonces, dentro de este proceso, una reacción exergónica es, por ejemplo, la combustión de la glucosa. ¿Pero qué es la glucosa? Bueno, la glucosa no es más que una molécula la cual es uno de los subproductos finales de todos los alimentos que nosotros consumimos. Si ahorita en el almuerzo consumimos X cantidad de arroz, consumimos X cantidad de carnes o cualquier cantidad de alimento, ya sea en la mañana o en la tarde o cuando sea, todo ese proceso metabólico es transformado a nivel de nuestro cuerpo. Pero tanto proteínas como carbohidratos y demás que se absorben a nivel de lo que es alimento, finalmente eso todo se va a transformar a glucosa. Cuando llega de esa molécula a la célula, a nuestras células, aún la glucosa es una molécula demasiado grande. Entonces ocurre un proceso que se llama glucólisis, en el cual la molécula se desdobla en dos y forma otros compuestos químicos para finalmente obtener energía en forma de una molécula que se llama ATP, o sea, adenosintrifosfato. Entonces, todo ese proceso a nivel metabólico involucra de que se necesita de mucha fuente de energía para romper enlaces para que la célula finalmente obtenga ese ATP. Entonces, el mejor ejemplo de una reacción exergónica que vamos a ver ahorita la fórmula es la de la combustión de la glucosa. He aquí el esquema. Una reacción exergónica tenemos dos tipos de reactivos. El primer reactivo es la molécula de glucosa, que iría el primero, y luego entonces oxígeno. Ocurre la reacción en la cual se transforma y al hacerlo, entonces hay liberación de energía. Y finalmente se van a obtener dos subproductos de esa transformación,
que es moléculas de dióxido de carbono y moléculas de agua, en forma de vapor. Y aquí está la fórmula química, la cual deben aprenderse. La glucosa, una molécula de glucosa más molécula de oxígeno, hay una transformación en la cual se libera energía y se forma lo que viene siendo 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Entonces, cada vez que nosotros ingerimos cualquier tipo de alimento, finalmente, a través del proceso metabólico a nivel celular, ocurre esta fórmula química en cada una de nuestras células. Y esta reacción química es la responsable de que usted tenga suficiente cantidad de energía para usted estudiar, para usted caminar, para usted hablar, para realizar todas las funciones metabólicas de su vida. De igual forma, ocurre a nivel de todos los organismos, basados por lo menos del reino animalia, en la cual se necesita energía. Y cualquier animal tiene que desarrollar este proceso para obtención de energía. Reacciones exergónicas es todo lo contrario entonces. En las reacciones exergónicas es el proceso al inverso. Dice, las moléculas deben moverse con suficiente rapidez para chocar con la fuerza necesaria. ¿Cuál es la reacción endergónica? En la reacción endergónica es todo lo contrario. Los reactivos van a necesitar de la influencia o estar bajo determinada fuente de energía para poder activarse. Entonces, en muchas reacciones se necesitan catalizadores, que son como estructuras biológicas que ayudan a que una reacción se acelere sin alterar los productos. Pero en esta reacción endergónica básica se necesita de la determinación y la influencia de la luz del sol para que los reactivos, en conjunto con otros pigmentos y partes específicamente de la hoja de una planta, se activen. Entonces, la mejor forma de determinar una reacción endergónica es por la fotosíntesis, que esta es la fórmula, en la cual moléculas con bajo nivel energético, como glucosa y oxígeno, perdón, como dióxido de carbono y agua, bajo nivel energético, dióxido de carbono y agua, necesitan activarse en conjunto con el pigmento, que se llama clorofila, y ellas entonces se van a transformar en glucosa y oxígeno. Esto ocurre a nivel de fotosíntesis, o sea que cada una de las hojas de los árboles que nos están a nuestro alrededor, o por ejemplo de algas que tengan estructuras de clorofila, o cualquier entidad viviente que tenga clorofila específicamente, entonces realiza esta fórmula. Normalmente se utiliza pedagógicamente hablando para determinar la fórmula de la fotosíntesis, por ejemplo de las hojas, pero también existen otros organismos que hacen fotosíntesis. Entonces, las reacciones endergónicas son reacciones cuesta arriba porque requieren de un aporte neto de energía, o sea, necesitan de esa energía. Entonces, una reacción endergónica dirige las reacciones exergónicas, o sea, una existe porque está la otra. Cuando eso ocurre, entonces ese tipo de reacción se llama reacción acoplada. Es una reacción exergónica, proporciona la energía necesaria para que se efectúe una reacción endergónica. Las partes exergónica y energónica de las reacciones acopladas a menudo se efectúan en diferentes lugares dentro de la célula. Vámonos a las partes de... Ok, aquí está la molécula que le mencionábamos que se llama ATP, trifosfato de adenosina. Es una molécula portadora de energía, la cual entonces, después de haber consumido todo tipo de alimentos que nosotros deseamos, llámese el que sea, finalmente a la célula lo que le llega en forma de energía es esta molécula, ATP. Obviamente que cuando nosotros consumimos alimentos siempre se nos ha mencionado el hecho de que van a surgir carbohidratos, que van a surgir lípidos, grasa y demás. Sí, pero sucede que esas moléculas son muy complejas. Entonces tienen que pasar a otro proceso de transformación en la cual se forman finalmente moléculas de glucosa. Esas moléculas de glucosa, aún así, son demasiado complejas y en las células entonces ocurre el proceso que se llama glucólisis, en la cual se desdoblan y finalmente ocurre un proceso y se obtiene ATP. Esta es la estructura molecular de la molécula de ATP y ADP. ¿Sí? La molécula involucra que cuando hay un proceso en el cual se
se desdoblan o se transforman ciertas sustancias, la molécula de ATP literalmente significa adenosín trifosfato. Tri significa que tiene tres tipos de enlaces y tiene asociado moléculas de fósforo, átomos de fósforo. Entonces, cuando esos tipos de enlaces que son de alta energía se liberan por acción enzimática, específicamente por enzimas, que tienen una fuerza para romper esos tipos de enlaces, entonces la molécula ya no se va a llamar ATP, sino que se llama ADP, adenosín difosfato. ¿Qué pasa con ese grupo fosfato que se libera? Bueno, al ocurrir eso, ese grupo fosfato queda en la célula y va a participar de otros procesos metabólicos. Entonces, finalmente, todo lo que nosotros consumimos, todo lo que nosotros, de una u otra forma, en el transcurso de 24 horas o nuestra dieta, finalmente se va a transformar en glucosa. Pero se transforma en glucosa para que esta reacción que vemos en pantalla se logre producir moléculas de ATP y ocurran estas rupturas de enlaces, y ese proceso biológico es lo que le da la estabilidad y le da la energía a nuestras células, a cada una de nuestras células. Entonces, es un tema interesante, es un tema complejo, pero tenemos que tener en forma general la noción de ciertos conceptos. Bien, aquí se especifica entonces qué es el ATP, cuál es su función, dónde se libera. Aquí desglosado en forma cómo se sintetiza, ¿verdad? Algo importante es el hecho de que por cada molécula de glucosa que ingresa al proceso de respiración celular, que es lo que estoy explicando ahorita mismo, se producen de 38 a 36 moléculas de ATP. O sea que una sola molécula de glucosa puede originar 38 a 36 moléculas de ATP, o sea que tiene un poder energético sumamente valioso. Bien, vamos a ver entonces el caso del proceso metabólico. Bueno, todo el proceso involucra que a nivel de células animales, el metabolismo, ¿verdad?, involucra muchas series de reacciones químicas. Entonces, esas reacciones metabólicas, como se conocen, se van a ver muchas veces afectadas por reacciones enzimáticas. Esas reacciones enzimáticas son estructuras moleculares las cuales permiten o aceleran en determinado momento lo que viene siendo ¿qué ahorita yo? Ahorita determinadas cosas, determinadas reacciones químicas. Las reacciones espontáneas a temperaturas corporales, las reacciones espontáneas son demasiado lentas para sustentar el hecho de la vida. Entonces, dentro de las reacciones, aquí por ejemplo tenemos ciertos catalizadores que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono emitido sobre el dióxido de carbono. Bien, vamos entonces a la parte de un esquema. Ok, estos son reacciones enzimáticas que también tienen que ver mucho con los procesos de alteraciones de las rupturas de ciertas sustancias. Ok. Se tiene que tomar en cuenta solamente para el caso de la clase de hoy el hecho de saber diferenciar entre una reacción exergónica y endergónica, que es una molécula de ATP, cuáles son, por ejemplo, los ejemplos de reacciones exergónicas y endergónicas, cuál es la característica principal de la molécula de ATP, ¿verdad? Los grupos fosfatos, qué importancia tienen, para entonces poder desarrollar el taller asignado para el trabajo final. De igual manera, el material que está aquí en PowerPoint es el mismo material que está en el módulo. Hay unos talleres asignados sobre este tipo de esquemas, que son los que estamos trabajando, y también entonces se vincula el hecho de que hay un trabajo final que deben desarrollar los que están trabajando por plataforma. Y bueno, lo de modular, a partir de hoy tenían que haber entregado su módulo. Bien, Steven.